En el Perú, básicamente, estamos bordeando los 30 millones de habitantes, de los cuales 23.5% tienen acceso a Internet. Es decir, de cada 4 personas, una persona tiene acceso a Internet desde su casa o una cabina pública. Está muy bien para pensar que ese es un avance. Sin embargo, tenemos de esas 4 personas, 3 que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, este cuadro nos mira, por ejemplo, lo que está pasando también aquí en el país, hermano país de Venezuela. Tenemos los países más poblados en Latinoamérica, son Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela y Perú. Y en Venezuela, por ejemplo, según este cuadro, que bordean los 28 millones de habitantes, hay un crecimiento de entre el 2000 al 2011 del 997%, con una penetración de 37.7%, es decir, casi más de la tercera parte son usuarias de Internet en Venezuela. La educación no puede estar de espaldas a la tecnología. La tecnología está en el contexto natural en el que se desarrollan actualmente las personas. Pero no podemos olvidar a aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Este cuadro nos permite mirar el avance de las tecnologías, pero también nos permite mirar quienes todavía no les llega la tecnología. Las TIC son herramientas que incrementan el acceso a la educación. Sin embargo, su veloz desarrollo también contribuye a la aparición de nuevas desigualdades, pudiendo convertirse estas en un factor que ahonde las diferencias sociales. Y si ahonda las diferencias sociales, genera exclusión, si es que no podemos controlar. Esta es una encuesta también sobre tendencias digitales respecto al uso de Internet en países latinoamericanos. En el año 2003, solo el 10% utilizábamos Internet. Al año 2011, el 37% utiliza Internet. Y vamos a llegar al 2015 teniendo cifras que el 50% de personas en Latinoamérica utiliza Internet. Actualmente el mayor porcentaje de usuarios de Internet está en el Brasil. Así que esta es una tendencia que no tiene retroceso, que las tecnologías avanzan, pero con esa misma dinámica tiene que avanzar la educación. Caso contrario, el crecimiento de las tecnologías se convierte en un riesgo para la formación ética, moral de las personas. El impacto de las TICs en la educación es un reto tecnológico y pedagógico para las universidades y sus docentes. No basta sentir que la institución innova porque compra tecnología. Las tecnologías por sí solas no le dan valor agregado al trabajo del docente. Son las estrategias con las que el profesor integra la tecnología las que generan innovación. Necesitamos que las universidades tengan apertura a nuevas formas de trabajo universitario, de trabajo, de formación en los estudiantes. Aquí no estoy pidiendo que de un día para otro empiecen a virtualizar sus asignaturas para trabajar con tecnología falsa. No podemos en estos momentos asumir que un profesional se puede formar en una educación virtual pura. Pero tampoco podemos decir que la formación de un profesional se puede suceder solamente entre 4 paredes, desconociendo el avance de las tecnologías de información y la inmensa cantidad de información que tenemos en Internet. Necesitamos dosificar, necesitamos involucrar ese conocimiento. Necesitamos evaluar cuál es la riqueza y cuál es el valor agregado que le da la tecnología al trabajo académico, institucional y trabajo del docente.
En este contexto, si bien aclaré al inicio que la educación inclusiva no solamente tiene que ver con darle espacio común a aquellas personas con competencias o capacidades especiales, ellas también están dentro de hacer una educación inclusiva. En este contexto, se crean las tecnologías, hay proyectos que ustedes pueden mirar en internet, tanto en España como en la Universidad de Veracruz en México, sobre las tecnologías accesibles. Son soluciones que permiten a las personas con alguna discapacidad un mayor grado de autonomía en términos de una vida independiente, el acceso a la educación o un empleo accesible, entre otros. UNESCO acaba de publicar un informe, el 2 de marzo ha publicado un informe en la que plantea algunas recomendaciones sobre las TIC accesibles. UNESCO y Microsoft desde hace 2 años atrás han tenido reuniones permanentes sobre la implementación de tecnologías accesibles, es decir, aplicaciones, hardware y software que permitan que las personas con discapacidad puedan tener mejores condiciones para el uso de la tecnología. Y ellos recomiendan maximizar el uso de las funciones de accesibilidad en las tecnologías disponibles actualmente. Asimismo, brindar a los estudiantes la capacidad de autoadaptarse a través de aquellas funciones informáticas que satisfagan mejor sus necesidades. Monitorear el potencial de nuevos desarrollos y tecnologías del mañana como recurso para eliminar las actuales barreras, construir una actitud integradora y positiva hacia el uso de la tecnología en el aprendizaje, capacitar y apoyar a los docentes, hacer esfuerzos comunes en la capacitación y un apoyo permanente indispensable para el uso eficaz de las tecnologías accesibles, tomar en consideración las necesidades de los estudiantes desde las primeras etapas para la elaboración de los programas de estudio, las TIC accesibles en el centro de las políticas nacionales y regionales y usar las TIC accesibles como parte integrante de los programas de las TIC en los centros educativos. Aquí me permito describirles rápidamente una experiencia. Yo soy profesor de matemáticas y en la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, hace unos 3-4 años atrás tuve un estudiante ciego de nacimiento, estudiando educación. Con mucho respeto les digo que fue uno de los alumnos que más destacó en matemáticas y que yo aprendí mucho de esa experiencia. Enseñarle matemáticas a una persona ciega de nacimiento. Hace poco lo encontré en la universidad nuevamente. Está en 9º ciclo de educación y ya empezó la carrera de Derecho. ¿Qué es lo que ha hecho la universidad? Le ha adecuado una computadora con un software especial y el ciego de nacimiento utiliza la computadora sin ninguna limitación. Hay un software que es un lector de escritorio en la que basta con que él se siente frente al computador, manipule el mouse y la computadora lo orienta porque escucha con un audio todos los iconos con los que él puede interactuar sin ningún problema. En este contexto les comento que según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial sufre de alguna discapacidad. Sin embargo, las tecnologías de información y la comunicación tienen el potencial necesario para aportar mejoras notables a la vida de estas personas. Aquí les comento algunos software. Por ejemplo, tienen el Kangur, que es para discapacidad motora. Mediante este software, una persona que tiene dificultades para el uso de sus manos o brazos, por ejemplo, puede con una webcam y con la cabeza mover el puntero y hacer clic con un micrófono, hablándole a un micrófono. Ese tipo de software existen. La relación completa la pueden encontrar en web, que es tecnologías accesibles, o el ratón facial para discapacidad motora, el teclado virtual, que hay teclados braille ahora, correcto, hay teclados braille también que pueden conectarse al computador. También tenemos el ABC Sound, que es el programa que les comenté que utilizamos en la universidad para una persona con discapacidad visual.
pero hay personas que no tienen discapacidad visual total, hay personas que son demasiado cortos de vista. Existe también software que permiten darle mayor zoom al escritorio. También existen, por ejemplo, CalWatt, que es una calculadora parlante, es decir, uno le habla al computador y realiza todas las operaciones que uno puede necesitar. Entonces, estos son algunos de los software que van a tener ustedes en la presentación cuando obviamente la distribuyen. Pero ¿cuál es el rol docente en la educación inclusiva? ¿Qué nos toca asumir como docentes? Mucho hablamos de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, como si fuesen dos fases de las cuales uno pasa rápidamente a la otra. Y no es así. Son los aprendizajes los que nos harán transitar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Vivimos una sociedad de la información y hacer la sociedad del conocimiento depende de nosotros, depende de las instituciones educativas, depende del rol de los estudiantes, depende del rol del docente, para hablar realmente de una sociedad del conocimiento. La cantidad de información presente ahorita en la web es un problema. Fíjense, hemos llegado que el exceso de información es un problema. No podemos mirar todo lo que nos ofrece Internet respecto a una temática. Si yo quiero ubicar un tema, al poner una palabra me sale 8.000 o 1 millón o 2 millones de páginas web que contienen esa información. ¿Cómo utilizar la información en la web? Por eso es que los buscadores se vienen innovando permanentemente para dar mejor servicio a las personas que buscan información en la web. Entonces, hagamos realmente una sociedad del conocimiento. Y para eso necesitamos promover bien los aprendizajes, partiendo de la sociedad de la información. La tendencia de los modelos educativos nos hacen ver que no basta tener excelentes docentes para entornos presenciales. Es imprescindible la necesidad de que los actuales docentes en entornos presenciales desarrollen competencias para trabajar en entornos abiertos, para que utilicen la riqueza de la tecnología, para que puedan también tener la capacidad de desarrollar su asignatura en un campus virtual. Y si no es en un campus virtual, utilizando las diversas herramientas que nos ofrece la web, para enriquecer las actividades de aprendizaje y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes deben desarrollar competencias para integrar curricularmente las TIC y no solamente para usarlas. Cuando decía eso en una conferencia, un profesor, un amigo, me decía: Henry, yo hago lo que tú dices. Yo dicto el curso de historia y yo tengo mi blog y yo le subo los documentos a mi blog y mis estudiantes descargan y les he creado un foro y participan. Le dijo: y está muy bien eso. Lo felicité, pero le pregunté y le dije: ¿y eso lo tienes planificado? No, me dijo, pero los alumnos sí lo hacen. Le digo: lo que estás haciendo tú es usando la tecnología, pero no la tienes integrada al currículo, porque integrarla al currículo es planificar, evaluando cuál es el valor agregado que le puede dar el uso de los determinados recursos tecnológicos a los objetivos de aprendizaje. Porque es muy probable que determinados objetivos de aprendizaje los pueda lograr sin tecnología informática, haciendo una investigación dirigida en el aula, visitando una empresa, explorando una investigación, realizando un proyecto, trabajando con ABP o aprendizaje por proyectos, utilizando la tecnología. Entonces la tecnología no es el único camino para darle valor agregado a la educación. Aquí necesitamos que los profesores no sean especialistas en informática. Necesitamos que los docentes sean especialistas en sus propias asignaturas. Que sean profesores competentes, líderes en la especialidad. En ese contexto van a poder utilizar mejor la tecnología. Para integrar las TICs en educación, debemos asumir una concepción moderna del aprendizaje.
En una entrevista me preguntaban cómo explicar eso. Uno puede ser muy tradicional utilizando tecnología, como lo estoy haciendo en este momento. Un profesor cambia el pizarrón por el proyector multimedia, utiliza tecnología y sigue siendo tradicional. Ojo, no estoy cuestionando el uso del proyector para el dictado de clases. Estoy cuestionando el uso del proyector como única forma de aprender. Eso sí lo cuestiono. Porque la tecnología permite que el profesor pueda diversificar las formas de trabajo, diversificar los medios para aprender. Entonces, debemos asumir una concepción moderna del aprendizaje, porque necesitamos partir de la construcción de conocimientos del estudiante en función a sus necesidades de formación. Ya no estamos en el tiempo en la que el profesor, en la que la formación del docente estaba en función a todo el conocimiento que el profesor tenía, y ese era el límite del conocimiento. Ya no es una transferencia simple de información. El estudiante puede llegar a una clase mejor informado que el docente, y eso es natural. Y en el contexto que vivimos pueden pasar 4 o 5 años y el que fue mi docente puede estar de alumno en alguna clase de maestría o especialización. Porque el cambio generacional es mucho más dinámico en función a los conocimientos. Con mucho respeto, yo no estoy tan de acuerdo con el término de los inmigrantes digitales o los nativos digitales. Yo pienso que existe un mayor dinamismo del cambio generacional. Los conocimientos pasan de una generación a otra y en los mismos años estamos conviviendo varias generaciones con conocimientos diferentes. Entonces todos estamos en la capacidad de utilizar la tecnología, pero obviamente hay que saberla utilizar. Las TICs hacen posibles poner en práctica enfoques de aprendizaje que privilegien la interacción social y el trabajo en equipo como base del aprendizaje. Las tecnologías no lo hacen por sí solas, es el profesor. Hoy más que nunca existen mejores condiciones para aplicar estrategias de aprendizaje, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje participativo, la utilización del portafolio virtual, portafolio digital, cosas que nos era difícil hacer hace algunos años, sí lo podemos hacer ahora. No perdamos de vista los objetivos de aprendizaje por usar tecnología. Ese es un error que se comete permanentemente. Cuando el profesor empieza a utilizar tecnología, corre el riesgo de perder de vista los objetivos de aprendizaje. Hay que aspirar a que las tecnologías sean invisibles en ese proceso, porque el rol que les toca en el trabajo educativo solo son de medios. Y el valor agregado está en función a la capacidad del docente. Las TIC diversifican medios de comunicación. Los docentes con las TIC debemos diversificar las estrategias para aprender. Manuel Aria, un profesor de la Universidad de Laguna, de España, tiene una publicación en internet sobre algunas recomendaciones para el uso de las TICs, y tomé algunas. Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa. Es el método o la estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que promueven uno u otro tipo de aprendizaje. Los que estamos en educación, generalmente, aparte de las filosofías, trabajamos las corrientes psicopedagógicas, como es el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El utilizar las tecnologías no nos ubica necesariamente en una de estas corrientes. Lo había comentado hace un momento. Uno puede utilizar mucha tecnología y seguir siendo conductista. El uso de las TIC no nos ubica necesariamente. Miremos el rol que tienen las tecnologías en el trabajo. En el modelo pedagógico se debe definir el rol que tendrán las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si bien demandamos que el docente tenga claro cuál es el uso y el valor agregado de las tecnologías en el desarrollo de su asignatura, necesitamos que las instituciones educativas tengan claro cuál es la función y el rol de las tecnologías en el proyecto educativo de la institución. Ahí tiene que estar claro cuál es el rol que le toca a la tecnología. Podemos participar de modalidades presenciales en educación, de modalidad híbrida como el e-learning, o la modalidad a distancia o la modalidad virtual, pero no podemos dejar pasar que la formación integral de un profesional tiene que considerar la formación y la información básica, lo técnico, lo profesional, la formación investigativa y la formación en valores éticos y espirituales. La calidad del profesional que egresa no debe estar en función a la modalidad de estudios. Es un reto que tenemos las instituciones que trabajamos educación a distancia, e-learning, educación virtual. Necesitamos que la calidad del profesional que egresa esté en función al trabajo que ha realizado en su formación, y no decir que porque egresó de educación a distancia es un profesional de menor calidad. Ese es un reto que tenemos las instituciones. Y a veces nosotros mismos pensamos que no, que porque trabajar en educación virtual, la educación es más fría, que porque trabajo a través de una guía didáctica de educación a distancia, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. No pretendamos hacer que la educación a distancia se parezca a la presencialidad, o hacer que la educación virtual, implementar sistemas que nos acerquen a la presencialidad, porque son modalidades y escenarios de aprendizaje diferentes. Son las estrategias las que tienen que acercarnos más a los objetivos de aprendizaje. Yo estoy hablando aquí y seguramente que aparecen muchas más herramientas y aplicaciones de la web 2.0, que es una característica de la web. Pero son múltiples las herramientas que nos provee la web. La pregunta es, ¿cuántas de estas herramientas los docentes las estamos utilizando con intencionalidad educativa? Un profesor me decía, Henry, yo todos mis alumnos los tengo en mi Facebook. ¿Pero cómo los tiene? Como sus amigos, como sus contactos, como tener a sus familiares. Ese no es un uso educativo del Facebook. Si él crea una página exclusiva para hacer actividades de extensión en la formación que él está trabajando, o planifica una actividad en el Facebook donde todos los estudiantes van a participar y la actividad tiene características formativas, pues excelente. Pero no le da ningún valor agregado que en el Facebook del profesor estén los alumnos, porque no aporta nada a la formación de los estudiantes. Las herramientas web que se utilicen deben estar en función a los objetivos de aprendizaje o al perfil de la carrera profesional. Van a tener serios problemas para integrarse al campo laboral. No existe en este momento un campo laboral disociado de las tecnologías. Desde las carreras de salud hasta las carreras de ingeniería, pasando por las carreras de educación, utilizan las tecnologías de información y comunicación. Es importante que formemos integrando responsablemente las tecnologías y aspirar a lo que dice Sánchez. Debemos hacer un uso invisible de las TICs para hacer visible el aprendizaje. Hagamos que el currículo oriente el uso de las TICs y no que las TICs orienten el currículo. Es un error que cometen normalmente las instituciones. Finalmente, quiero comentarles que, como lo que les dije al inicio, que las tecnologías han avanzado y con ese ritmo no han avanzado la educación y la cultura informática que necesitamos para utilizar las tecnologías. Hace algunos años atrás, 10 o 15 años, en Perú, en mi país, por ejemplo, se tenía la costumbre de hacer, y seguramente que también, pues somos países hermanos, de hacernos las fotos. Si son familiares, van al álbum familiar, o si son fotos de la promoción, van al álbum de la promoción. Pero ahora, con tanta tecnología, uno puede tomarse una foto
y de pronto aparecer y hacerse famoso por internet y no se sabe cómo. Eso tiene riesgos. Eso tiene riesgos. Si estamos en un evento como el que estamos en este momento y salen las fotos mañana por internet, bienvenidas, porque este es un acto académico, es un acto público. Pero como le digo a mis alumnos, si nos tomamos una foto con nuestros amigos, ¿con qué derecho la subo a la web? Sin esa foto yo no estoy solo, sino que estoy con otros amigos. Entonces, este es un claro ejemplo de la cultura informática que necesitamos y el uso responsable que le tenemos que dar a la tecnología. Las TICs en educación también tienen riesgos para la formación ética y moral de los estudiantes. Sin embargo, son un recurso que no podemos desconocer, pues forman parte del contexto en el que se desarrollan actualmente las personas. De ahí que sea una necesidad impostergable el desarrollo de competencias docentes para integrarlas en experiencias de aprendizaje con sentido ético, significativo e innovador. Muchas gracias. Procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Tal cual como informáramos la mecánica a seguir, ahora la doctora María Soledad Bravo, perteneciente al comité organizador, va a hacerle las respectivas preguntas. Muchas gracias por la intervención, doctor. Algunas preguntas que han llegado. Mañana tenemos la oportunidad de seguir formulando interrogantes a nuestro invitado internacional en el foro que tenemos previsto para la mañana. Pero una de las preguntas nos dice lo siguiente: ¿se corre el riesgo de que las TIC sustituyan por completo la educación tradicional? Sí, sin duda que no, para nada. Las tecnologías van a seguir evolucionando y su evolución demanda mayor compromiso del docente. Eso, por lo menos en nuestra generación, no va a pasar. Necesitamos cada vez mejores docentes con competencias para manejar el uso responsable de las tecnologías. No lo va a reemplazar. Otra interrogante: ¿cómo lograr que los estudiantes utilicen de manera adecuada la información aportada por internet y sepan diferenciar la información no veraz? Excelente pregunta. Aquí juegan un rol importante también las políticas institucionales. Mucho, no solamente pasa aquí, pasa en muchos países, de que los docentes normalmente se quejan que los estudiantes copian información de internet y las presentan como si fuese suya. Aquí hay que desarrollar, no está penado copiar la información, está penado no decir de quién es la información. Entonces aquí hay que hacer, así como si tenemos ese problema, hay que plantear talleres intensivos para que los estudiantes desarrollen competencias para poder citar y utilizar correctamente las normas de bibliográficas o cómo citar. Mucho se utiliza, por ejemplo, APA o Vancouver y citas en internet, pues también se hacen con diferencias. Hay hasta una ISO para poder, una norma ISO para poder utilizar esas referencias. Así que hay que enseñarle a los estudiantes a utilizar correctamente esa información, haciendo la referencia correspondiente. ¿Cuál es el riesgo que tiene el uso de las TIC? El riesgo que utilizan las TIC yo los comenté. Sin embargo, puedo agregar utilizarlas sin ningún sentido ético. Y en la carrera docente eso es demasiado riesgoso cuando se utilizan tecnologías sin un objetivo claro. Para nada estoy cuestionando el uso natural que tienen las tecnologías con las personas, con correo electrónico, navegación en internet, exploración, videos, imágenes y todo.
para nosotros los docentes sí tiene un compromiso importante, el uso de la tecnología. Porque no solamente somos usuarios de la tecnología, sino que estamos formando otras personas con tecnología. Bueno, hay muchas preguntas que llegaron a última hora y que no podemos filtrar, sin embargo, tenemos espacio en el transcurso de la tarde para seguirlas respondiendo. Vamos a cerrar con una pregunta que engloba algunas de las inquietudes de los participantes de la Universidad Pedagógica y de otras universidades, que señala qué se espera del compromiso de las autoridades institucionales para la implantación de procesos académicos y de gestión mediados por las TIC. Modernizar una institución educativa demanda uso de tecnología, pero la tecnología por sí sola no moderniza la institución. Las universidades, los sistemas de planificación empresarial como los ERP, que tradicionalmente eran utilizados solamente para las empresas, están siendo utilizados ahora por las universidades, porque la implementación de los sistemas de gestión de calidad no solamente necesita mirar qué se está haciendo, sino qué se hizo y qué se va a hacer, y necesitamos vincular bases de datos de información. Entonces, implementar los modelos de calidad supone implementar módulos informáticos que permitan gestionar la información. Yo creo que en la medida que las instituciones educativas vayan afinando sus sistemas y vayan innovando la actividad en el aula, también se va a innovar la gestión de la institución. La innovación no solamente tiene que sucederse dentro del aula de clases, tiene que ser a nivel institucional. Basta poner una plataforma virtual para darnos cuenta que eso demanda un sistema de